barco liberiano Semiramis regresan 286 repatriados, en su mayoría pertenecientes a la División Azul, que habían estado cautivos en Rusia y que, merced a los desvelos de Franco y de su gobierno, vuelven a España y se reintegran a sus hogares. Toda la ciudad está presente en este conmovedor recibimiento cuando el buque de la Cruz Roja se dispone a atracar en el muelle de la estación marítima. Desde la cubierta de Semiramis, y con los ojos arrasados en lágrimas por la emoción que en ellos causa dar vista a la patria después de tantos años y volver a encontrar a sus familias y a sus camaradas, los pasajeros corresponden a la indescriptible bienvenida. Centenares de embarcaciones han salido al encuentro del barco y las sirenas de las naves atruenan el espacio. También se halla en el muelle una representación de la Cruz Roja. Enfermeras de esta entidad y del Cuerpo de Sanidad Militar atenderán a los repatriados cuyo estado de salud requiera un cuidado especial. El ritmo de las maniobras de atraque es demasiado lento para la impaciencia de los que llegan y de los que aguardan. Atraca a las 5:35 de la tarde del viernes 2 de abril y desde este momento las escenas de emoción dejan un imborrable recuerdo en todos cuantos las presencian. La fotografía del ser querido que el paso del tiempo habrá ido transformando y al que dentro de unos instantes se tendrá al lado del corazón. Los parientes de los repatriados gritan los nombres queridos y desde el barco la mirada de todos responde como un eco. La impaciencia sentimental es tan grande que los que esperan no pueden aguardar más y saltan al barco encaramándose por la borda. Todos los medios son buenos para llegar hasta la cubierta y poder dar el deseado abrazo de bienvenida. La invasión se generaliza y pronto el Semiramis estará lleno de familias y amigos de los repatriados que les hacen objeto de sus cariñosas muestras de alegría. Muchos de los que regresan habían sido dados por muertos o desaparecidos y por eso su retorno tiene en ciertos casos los caracteres de una resurrección. Nuestras cámaras recogen fielmente el desarrollo de esta impresionante jornada, donde gritos emotivos y apretados abrazos ponen el contrapunto a este espectáculo humano arrebatador. En nombre de su excelencia el jefe del Estado, pasan a bordo para dar la bienvenida a los repatriados de Rusia el ministro secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, y el del Ejército, teniente general Muñoz Grandes, a quienes acompaña el delegado nacional de Sanidad, Agustín Aznar. Los repatriados comienzan a pasar al muelle desde el barco y se registran nuevas y desgarradoras escenas de emoción que algunas mujeres no pueden soportar, cayendo en profundo desmayo. Barcelona ha tributado a los repatriados un recibimiento extraordinario, del que puede sentirse orgulloso.
La ciudad condal ha sabido demostrar su hidalguía y su patriotismo en forma verdaderamente conmovedora, ha dicho el ministro del Ejército. Continúan encadenándose bienvenidas y abrazos, mezclados en ocasiones a las noticias dolorosas de la desaparición de algunos seres queridos en el tiempo que ellos estuvieron ausentes. Parten los autocares de la estación marítima para dirigirse a la Basílica de la Merced. Otros repatriados, acompañados por sus familias, avanzan por las calles de Barcelona entre constantes demostraciones de entusiasmo. En la Basílica va a celebrarse una salve de acción de gracias por la liberación. Entre los cautivos que asisten se halla el capitán Oroquieta, que da nombre a una centuria de Zaragoza. Los rescatados escucharon la palabra del obispo de Barcelona, doctor Modrego, que elogió el valor y la entereza de los que supieron sufrir de esa manera las penalidades del cautiverio y dio gracias a Dios porque se hallaban ya en la España que Franco conduce por caminos de libertad y de grandeza. La Virgen Redentora de los cautivos recibe el homenaje fervoroso de los beneficiados con la ayuda de su maternal intercesión. Y este, pues, es el resultado, entre otras cuestiones, del libro del que vamos a hablar, y yo creo que algunos detalles más con los cuales nos dejó bastante la boca abierta ayer Paco Torres en esa maravillosa conferencia que tuvo lugar en el Salón de Actos principal en la Universidad San Pablo CEU. Una conferencia que versó, pues lógicamente, como esa intervención que tuvo él a primera hora en La Boca del Lobo con Javier García Isaac acerca del 70 aniversario de la llegada de este, bueno, yo iba a decir sorprendente y desde luego emocionante, aparte de interesante relato documental como fue la llegada del Semiramis, este barco con esos cautivos en Rusia, que es como se titula este libro, y desde aquí le mandamos un saludo también al editor, a Luis Valiente, propietario de la editorial Actas. Y con estos cautivos en Rusia, Paco, es importante que mencionar también la parte proporcional que tuvo además como familiar el general Francisco Rosaleni, que estuvo ayer presente en esta conferencia y sobre todo, como decimos, con un resultado que es, aparte de emocionante, forma parte de, bueno, uno de esos hechos que yo creo que entre tantos, me pareció entender, se ha intentado silenciar en los tiempos que corren, no en su momento porque se le dio bombo y platillo. Ahora vamos a ver también cuáles son esos detalles. Y lo primero de todo que me gustaría hacer es, aparte de darte las gracias nuevamente por haber estado aquí, puesto que ya tuvimos una primera entrevista con el libro de José Antonio, Condenado ayer a muerte, darte a ti las gracias, por supuesto a tu mujer Celia, que está también con nosotros aquí en el estudio, Jesús Quintero, y darte las gracias por tantas publicaciones que tienes en tu trayectoria como historiador, como catedrático de instituto, por supuestísimo, como profesor de enseñanza secundaria, con esa figura tan recurrente, dados los tiempos que corren de un tiempo a esta parte, como es el general Francisco Franco. Podemos mencionar títulos como también Franco socialista, la revolución silenciada, 1936-1975, Franco, una biografía en imágenes. Por supuesto, también hay que darle ese protagonismo de una figura sin igual, del cual todavía hoy, a día de hoy, se dice que es uno de los mejores oradores que ha tenido este país, como es Blas Piñar, por mi fidelidad a Franco. Numerosos artículos en digitales como La Nación, Fuerza Nueva, Diario Ya, Sierra Norte Digital. Ni que decir tiene, bueno, pues todas también
esas menciones en las cuales tú haces a través de conferencias, de eventos, de encuentros. Y, por supuesto, hay que hablar, y no podía ser de otra forma, que también además me estabas tú comentando fuera de micro, que incluso dejó instantes esta llegada del Semiramis como un premio nacional de fotografía, con una de Sí. esas imágenes que dejaban uno de los cautivos con uno de los familiares que fue a recibirles al puerto de Barcelona. Sí, se ve, llega a verse en el reportaje, no la foto, porque hay un señor que está cogiendo a otro por la cara, a un repatriado así como del rostro, con la boina que llevaba, pero el periodista que captó esa imagen, la imagen del abrazo, yo conocí a ese prisionero, el padre no se creía que el hijo estaba vivo y le estaba tocando como si fuera un ciego que está tocando en el rostro, y hubo un periodista que captó precisamente ese instante y le dieron lo que era el equivalente entonces al Premio Nacional de Periodismo de Fotografía por esa instantánea. Luego apareció en algunos libros y yo creo que ahora prácticamente nadie lo sabe, pero sí, fue así ese año, por el contenido que tenía. Y eso que las imágenes de los reportajes fotográficos que se hicieron en el puerto de Barcelona son todas muy impresionantes. Fueron tan impresionantes que el fotógrafo Carlos Pérez Rozas murió de un infarto haciendo aquel reportaje. Yo tengo que confesar que no había visto este documento que, como todos los oyentes y los espectadores de esta casa saben, pertenece por esa música que además introduce a las imágenes del nodo, entre tantos archivos visuales que tienen. Y es emocionante, sobre todo con esas imágenes que dejan. Y además, como me vienen tantas ideas a la cabeza, pues de esos momentos de ayer, de tantas palabras que hemos recordado. Recientemente yo he podido visitar también la Hermandad de la División Azul, que es precisamente de estos cautivos de los cuales vamos a hablar ahora. Y hay que decir que tú eres un gran conocedor también de la historia de la División Azul, porque además lo has plasmado. Yo no he dicho libros, me he centrado ahora aquí en la figura de Francisco Franco, porque bueno, también tuvo bastante parte protagonista en esta liberación, pero por no decir que a lo mejor la mayor. Y bueno, pues qué duda cabe que estos héroes se merecen todo lo que ahora mismo no se les quiere conceder. Bueno, ahora son héroes olvidados y Sí. además yo supongo que estarán muy mal vistos. Es decir, ellos fueron a Rusia a luchar contra el comunismo y en gran parte se envió a la División Azul, independientemente de las razones de la política exterior momentánea de España en ese momento, porque será si lo hacemos desde el punto de vista militar, su misión, tal como estaba organizada, era esa. Su misión era luchar contra el comunismo. Para eso se le manda y así figura en todos los documentos oficiales que existen. Por lo tanto, esa era la misión. Y claro, esto ha estado feo, por no decirlo de alguna manera, porque ellos que van a estar prisioneros en los campos de concentración rusos, que están inmersos en lo que se conoce como el país del Gulag, hay que tener en cuenta que en los años 60 la izquierda divina francesa, algunos filósofos de estos con mucho nombre, pues negaban la existencia del Gulag, y esto es una cosa a destacar. Y el papel de los prisioneros, bueno, la Unión Soviética se negó a repatriar, salvo por intereses políticos de propaganda, a la mayor parte de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, pues ya hasta 1950 que empiezan a aflojar, pero hasta el año 56 estarán liberando prisioneros que provienen de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si uno hace la cuenta, bueno, pues son muchos años, los del 45 son hasta el 56, pues son 11 años. ¿Verdad? Los nuestros estuvieron un poco más. ¿Qué nos encontramos en cautivos en Rusia? Porque hay, yo recuerdo unas palabras tuyas de ayer que decías, lo que acaba de contar, el testimonio que acaba de relatar el general Francisco Rosaleni está inmerso también en este Sí, libro. es una cosa que no Con tratamos parte mucho. de la Sí, historia. no tratamos mucho, que puede ser la parte humana, sí, de lo que fue el cautiverio, es decir, las vicisitudes como personas que sufren ese cautiverio, que están salpicadas de un montón de historias. El libro, en cierta parte, es un retrato coral de los testimonios que ellos hicieron. Yo tuve la suerte, aparte de
conocer, no sé, una treintena de prisioneros o familiares que me brindaron su testimonio, de poder revisar las declaraciones que hicieron ellos al regresar a España, todos los que pudieron. Hicieron una serie de declaraciones oficiales, interesaba saber qué es lo que había sucedido, luego las investigaciones para investigaciones son los procesos para determinación de recompensa militar que obligan a hacer una instrucción de informe. También tuve acceso a ellos y claro, son bastante pormenorizados y cada uno va contando, porque estuvieron distribuidos en muchos campos en la Unión Soviética de muchos tipos, van contando cuáles son las penalidades y uno podría hacer casi una etiología de lo que fue aquello de vivir en un campo de concentración, campo de trabajo, que sería la manera de determinarlo para evitar las comparativas con el nombre, pero dentro del país del Gulag, y el Gulag era un sistema de represión comunista, pero volcado a los trabajos forzados. Y los prisioneros de guerra se insertaron en ese mundo. Unas veces estuvieron en campos donde solo había prisioneros, pero luego muy avanzado ya hacia el año 49, 50, pues ya había campos en los cuales, dentro de la demarcación, un sistema un poco complejo, había campos en los cuales tuvieron convivencia con rusos que estaban ahí mandados en la época del Gulag. Y por lo tanto, eso a mí me asombró una cosa, porque a raíz de los últimos años, las últimas 15 años, una cosa así, la caída del comunismo y tal, han ido saliendo muchos escritos, luego hay algunas traducciones de prisioneros rusos que vivieron el tiempo del Gulag aproximadamente los mismos años, que fue la época más dura, además coincidente, que los prisioneros españoles. Y esos relatos, aunque sean en otro campo distinto, donde prácticamente los españoles no estuvieron, coinciden, vienen a coincidir el modo de comportamiento y los elementos de trabajo, la forma de la estructura, etcétera, con el de los prisioneros españoles. Es más, todavía se conserva algún resto de algunos de estos campos como lugar, ahora dicen de memoria, allí no se utiliza ese término, y siguen conservándose igual que las fotografías que nosotros teníamos o los recuerdos, los dibujos que se hicieron, son absolutamente igual, con lo cual, quiero decir, fue el mismo sistema para todos, con administración distinta, sería la manera de verlo. Y en el libro se va explicando todo esto a través de los testimonios que van contando lo que les va pasando. Hay una cuestión que no se refleja en el libro y es algo que dejaste entrever ayer en esa conferencia, que hoy se iba a publicar y que no sé si se ha hecho ya en estos momentos, pero era el nombre de aquellas personas que no fueron condenadas. No, condecoradas. Perdón, que he confundido. Sí, bueno, hubo problemas cuando yo lo expliqué ayer, hoy ha salido el artículo y tampoco en el libro tiene 1000 páginas, sí. Se puede ser exhaustivo. Y en realidad hubo una especie de, vamos a llamarlo entre comillas, injusticia, porque al final, en una disputa interna, el ejército consideró que el heroísmo, si no quiere llamar así, pese a que estaba acogido dentro, a mi entender, dentro de lo que era la normativa de recompensa, pues no debería tenerse en cuenta para lo que se llaman recompensas superiores, que son prácticamente la laureada, la medalla militar individual y la cruz de guerra. Luego sí podían solicitar por la cruz de mérito militar o algunos la medalla de sufrimientos por la patria. Y se concedieron unas condecoraciones con la idea de una especie de, como diríamos, compensación para adecuarlo a la visión general, en la cual se condecoraba a estos prisioneros por sus hechos, que habían sido importantes en la batalla de Krasnivor, donde cayeron la mayor parte, unos 265 cayeron presos allí, y con una coletilla que se incluía su comportamiento en el campo de prisioneros. Pero en realidad algunos expedientes son más por lo que había sucedido en el campo que realmente por lo que había sucedido en la batalla. Y entonces pues se redujo, sobre todo la concesión de las cruces de guerra con palmas, que sería la más adecuada, porque la medalla militar individual puede tener otras características, pero la cruz de guerra con palmas se concedieron 10 cruces de guerra con palmas y, bueno, al menos otra decena de prisioneros en la misma circunstancia deberían haber recibido esa condecoración. Bueno, esto no. Al final esto de las condecoraciones es un poco el orgullo personal, pues cuando pasa el tiempo nadie se acuerda de las condecoraciones y yo creo que la mayor parte de los españoles hoy
hoy no le darían ningún valor, no saben lo que significa. Y hay algún historiador por ahí que suele decir, con mucha campanilla y mucho renombre, que bueno, que esas son las chapas que se dan los militares entre ellos, con lo cual ya uno puede hacer esto. Pero tienen importancia porque son la entrega que uno ha hecho, y hay que olvidar que estos señores eran soldados del ejército español que van a una misión que era combatir con el comunismo, y como yo explicaba ayer, hay un decreto reservado de Franco de julio o noviembre del 41, no me haga mucho caso, pero en esa fecha, en el cual se determina que desde el momento que salen hasta que vuelven, se considera acción de guerra toda acción que realicen en la lucha contra el comunismo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, lo cual ya no hacía falta mucho más, pero bueno, luego las instrucciones son como son y acaban las cosas como acaban. Y un poco rescatar su historia es importante en ese sentido, más que el hecho de la condecoración. Yo sé que ayer se le dio importancia a este asunto de las condecoraciones, como también se quiso destacar, y vuelvo a mencionar, perdona que incida en esa presencia ayer del general Francisco Rosaleni, en ese carácter voluntario de aquellas personas que acudieron de la División Azul, que acudieron efectivamente a luchar contra el comunismo, y aquí lo uno con, en el caso del padre del general Rosaleni, con, vamos a decir, ese sentimiento ni muchísimo menos de odio contra aquellas personas contra las que estaban luchando. O sea, Sí, ellos diferencian. Yo he tenido mucho contacto no solo con prisioneros. No sé si es algo general, eso es. Yo no he encontrado el testimonio contrario. Yo no digo que no exista, pero Sí. no lo he encontrado. Y gente que también se ha dedicado a la investigación de este caso del componente humano de la División Azul en genérico, tampoco nos hemos encontrado con ese sentimiento, ni tampoco en las memorias que han publicado, que pueden. En fin, las memorias siempre se sabe que uno se pone bien, pero luego hay una serie de diarios, que son la transcripción de diarios que llevaban muchos, pues de tal día estoy en tal sitio, que se han transcrito tal cual, y tampoco reflejan esa situación, ni tampoco el comportamiento con la población civil mientras estuvo la División Azul. Hay que tener en cuenta, y esto sí también aparece en el testimonio de los prisioneros, que en un momento determinado los soviéticos establecen para todos los prisioneros de guerra dos consideraciones. Aquellos que están allí y que han dejado de pertenecer, en este caso, al ejército alemán, porque la unidad española había estado en el ejército alemán, ese ejército ya no existe y por lo tanto ya no son soldados desde su punto de vista, pero sabe que más tarde o más temprano van a tener que ser liberados o repatriados, pero establece una distinción que son aquellos que puedan ser considerados como criminales de guerra. Y en los campos de prisioneros lo que hacen los soviéticos es un porcentaje importante someterlos a proceso, y una vez que ya están condenados como criminales de guerra, normalmente condena de pena de muerte, o hubo un momento en que la pena de muerte estuvo retirada de la Unión Soviética, luego volvió a ponerse y se transformaba en condena a 25 o 30 años de trabajo forzado, que es lo que le pasó a los oficiales españoles y a algún soldado. Y claro, ya permanecerían allí, no entraban dentro de las posibilidades de repatriación. Pero el mundo, yo he visto algunos expedientes soviéticos, son muy burocráticos, es decir, todo lo apuntan, todo lo registran, necesitan, o sea, para fusilar a un tío no lo pueden fusilar porque sí, no, necesitan 14.000 papeles alegando la razón. Bueno, es como era. Y entonces abrieron una investigación en la zona en que había estado la División Azul para encontrar la posibilidad de criminales de guerra que hubieran cometido delitos, lo que llamaban entonces delitos de gente contra la población civil. Y al contrario, teniendo en cuenta la situación en que se encontraba y que en el momento ese en la Unión Soviética era complicado haber mantenido convivencia con el ejército enemigo, porque eso te podía llevar al Gulag. Le pasó a muchos prisioneros rusos que volvieron de Alemania y los pasaron directamente al Gulag. ¿Por qué? Porque no se fiaban de ellos, habían estado, etcétera, en contacto con el enemigo. Y aún así no encontraron testimonios porque no existía de ese maltrato a la población que podía haber implicado los delitos de crímenes de guerra. Esto quizás sea una especie de ejemplo de esa situación de que dices que ellos no tenían una sensación de odio enemigo con respecto a los rusos, y una vez que se acababa el combate, pues no había problema. De hecho, la División Azul tuvo muchos prisioneros rusos que en vez de entregarlos al mando alemán, que era lo obligatorio, porque ellos no tenían esa potestad en su demarcación, pues se los quedaban como auxiliares, etcétera, y alguno incluso participó en alguna unidad o
empuñó las armas para defender a aquellos españoles que de alguna manera le habían salvado de entregarlo a los alemanes, que lo que menos podía pasarles es que acabara en un semicampo de concentración para soldados y luego fuera trasladado a Alemania a trabajar en fábricas. Y esto me parece que revela esa situación. Y ellos siempre lo decían, ellos no tenían odio a aquel enemigo. ¿Por qué? Porque no lo consideraban un enemigo físico, sino que ellos luchaban con un enemigo ideológico, en este caso. Y eso un poco también sucede con estos prisioneros cuando vuelven. Nunca nadie me transmitió odio contra ninguno de los rusos, etcétera. Sí había algún resquemor contra los españoles que actuaron, contra algunos españoles, no todos, que actuaron contra ellos en los campos de concentración, bien fueran desertores de la División Azul por razón ideológica, bien fueran exiliados comunistas que fueron enviados exprofeso a los campos de concentración para organizar la forma en vencer la resistencia de estos españoles. Esto también lo habían hecho en frente de combate. Habían mandado españoles que habían servido o estaban en Rusia exiliados, todo vinculado al Partido Comunista naturalmente, para hacer compañías de propaganda que la vertieran sobre los divisionarios españoles, animando a la deserción y estas cosas. ¿Cuánto de complicado ha sido? No tanto por escribir, que sé que tienes bastante facilidad, además se nota a través de la forma de escribir que tienes, pero a la hora de hablar de documentación, no tanto por los testimonios, o bueno, sí también, porque no sé cómo de difícil ha sido contactar con algunas de las personas que se encuentran inmersas con sus testimonios, ¿cómo de complicado? O no, o de sencillo. No, a lo mejor ha sido... siempre es complicado porque además el libro se hizo ya hace unos años y la investigación es previa y yo la llevo haciendo casi desde el año 2000, porque la mayor parte de los que salen o de los que hablo en el libro ya habían fallecido cuando el libro salió. Sí, porque la documentación está muy perdida, la documentación española. De la documentación soviética, pues tuve suerte. Profesor de la Universidad de Novgorod que se llama Boris Kovalev me facilitó algunos expedientes de los campos de prisioneros. Luego la documentación soviética es complicada y yo creo que nunca llegaremos a saber cuántos prisioneros realmente hubo ni sus nombres, porque no hay un expediente de un prisionero que sirva para todo su periplo, sino que el expediente lo tiene en la documentación de cada campo de concentración. De hecho, tú dijiste ayer, perdona que te interrumpa, que por lo que a ti te consta hay bastante más de lo que se llegó a certificar. Sí, porque claro, al menos sabemos que recorrieron unos 150, 160 campos. Entonces cada uno de esos campos tiene su expediente y ahora además están fraccionados porque, por ejemplo, los campos de Karagandá y todo eso ya no pertenecen a la Federación Rusa y esto sí que, bueno, encontraron la documentación y la facilitaron copia y eso por un lado. Y luego la propia documentación española también está fraccionada porque aparte de la militar está la que provenía de la administración, la que proviene de Relación de Exteriores, la que proviene de Presidencia del Gobierno y alguna documentación que por el carácter personal de acceso restringido aún no, y lo cual tiene, hombre, yo como historiador no lo entiendo muy bien, como persona sí, es decir, porque hay gente cuando investiga que no sabe discernir. Yo creo que vivimos, esto es culpa del mundo moderno, es decir, el mundo actual, estamos en el cotilleo, sería la mejor, donde las razones o las cuestiones muy personales se convierten en lo más importante y eso para el historiador tiene una importancia muy relativa y entonces lo que se vuelven es a contar estas cuestiones que pertenecen al ámbito privado, que no tienen nada que ver o muy poco que ver con la historia y muchos de ellos no tienen ni tan siquiera la decencia a veces de ponerlo con las siglas, o sea, no identificar a la persona aunque cuente el caso, porque no tiene nada que ver, insisto, en lo relativo a las personas, a su vida o a la ración histórica o a lo que sucedió, esa parte personal con lo que es la historia. El historiador debe ser cuidadoso cuando trata cuestiones personales. Y mucha gente no lo es. Pero es por este ambiente en que vivimos, ¿no? Si hace 50 años no interesaba tanto esa parte, ahora interesa mucho, mire usted, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo te ha llevado la elaboración de esta publicación? La redacción del tomo, como tiene 1000 páginas, nada, eso me llevó un año y algo hacer la investigación, son mucho porque, bueno, llevo trabajando en este tema desde hace muchos años y va acumulando la documentación, precisamente la posibilidad de consultar las declaraciones personales de estos prisioneros. Algunas me las facilitaron las mismas familias porque aunque en el archivo no tienes acceso,
muchos prisioneros tenían la copia, porque claro, cuando hacían la declaración, en plan anecdótico, porque al oyente le puede llamar la gracia. Hay algunos que empiezan, no, esto claro fue obra de, en fin, el Servicio de Información, el Alto Estado Mayor, la Capitanía General. Digo, sí, la orden partía de ahí, pero al final muchos acababan declarando en su pueblo y delante del jefe del puesto de la Guardia Civil, porque se hacen en la puesto de la Guardia Civil declarando con un señor que mecanografía y que mecanografía los nombres rusos, entre lo que uno lo decía y el otro lo transcribía, la cosa podía ser a veces graciosa para adivinar en realidad qué estaban, a qué lugar se estaban refiriendo. O sea que bueno, esto de cuando se cuentan a veces estas formas de cosas truculentas, casi de películas de espía, luego la realidad se parece más a Mortadelo y Filemón. Un ejemplo. Sí, bueno, uno se va a declarar, pero además ya con declaraciones importantes, en un soldadito, pues en el cuartel de la Guardia Civil de su pueblo. Bueno, en el año 50, a ver, no es ningún demérito, pero en el año 54, cualquiera que me esté oyendo que tenga esa idea ya puede saber cómo era una declaración en un puesto de la Guardia Civil, en un pueblo, porque muchos divisionarios eran de pueblecitos, en un pueblecito por ahí perdido de Galicia. Bueno, pues con eso para luego pasársela a la Capitanía General que ya mandaba la documentación. Cuando se es historiador, claro, tienes que tener una visión muy amplia, pero no sé si en cierto punto te ha llegado a tocar a lo mejor esa sensibilidad por alguna parte concreta, y más cuando estamos hablando de testimonios de personas como, por ejemplo, esa emoción que mostraba ayer el general. Eso me ha pasado, bueno, a mí a veces se me puede quebrar a veces la voz porque claro, yo cuando estoy leyendo un texto o estoy contando una cosa, la conozco de primera mano y yo he visto a estas personas ponerse a llorar. Sí, ponerse a llorar cuando te lo contaban, tener que parar la grabadora, no poder seguir, porque estaban rememorando, porque para ellos era parte de su vida y tú tienes esa emoción interiorizada, incluso cuando lo estás escribiendo a lo mejor es más frío, pero si lo lees, o sea, leer lo mismo que has escrito y narrar lo que te han contado, pues te vienen esas cosas y a veces cuando uno lo está contando al público se le puede quebrar la voz, máxime si fuera una cosa personal tuya, es decir, yo... a mí aquella historia de aquel, imagínate un sargento, creo que era sargento o soldado, no me acuerdo ahora mismo, cabo, que vuelve, que se encuentra, es que lo han dado por muerto, y han pasado 11 o 12 años, y se encuentra con que su mujer se ha casado con otro. Esto fue un gravísimo problema, a ver cómo lo solucionaba, porque en la legislación de la época, bueno, parece ser que al final el otro, no sé si hicieron un divorcio, en fin, mediaron allí muchas cosas para poder restablecer, porque fue una cosa así impresionante. Otro que se encontró con la novia, es decir, la misma novia que había dejado 12 años antes y le dijo, me voy a Rusia a luchar contra el comunismo, no te preocupes que vuelvo enseguida porque los vamos a derrotar en 2 días. Y bueno, pues le dan por desaparecido, no se sabe que está vivo, prácticamente una parte de ellos no se supo que estaban vivos hasta que no dieron la lista que habían subido en el Semírami. No, desde el desconocimiento, Paco, aquí, si no te importa, te voy a hacer un inciso porque ¿por qué no hay esa comunicación de contar qué es lo que está pasando con estas personas que han sido presas? O sea, desde el desconocimiento, te lo pregunto a nivel diplomático. Mira, en el año 43, es decir, en marzo del 43, en la guerra, acaba de terminar la batalla de Krasnivor, que se tiene constancia porque se hacen interrogatorios a desertores o del enemigo o prisioneros que cuentan que hay prisioneros y un número importante. El Estado Mayor Divisionario empieza a hacer una investigación, intentar hacer una relación entre los desaparecidos a ver si sabemos quiénes son. A partir de ahí, justo en ese año, se hacen unas gestiones ya oficiales a través de la Embajada del Japón. El Japón no estaba en guerra, podían hacer una investigación en la Embajada de Sueca y luego Suecia y ya posteriormente a la Cruz Roja para pedirle a la Unión Soviética que confirme si existen prisioneros que tienen alguna noticia de que existen. La Unión Soviética se va a negar a dar la información a Cruz Roja internacional de los prisioneros españoles y por lo tanto no hay posibilidad de confirmación. A partir del año 46, 47, 48 llegan noticias porque los prisioneros que son liberados, lo que hacen los prisioneros es darle algún mensaje, pero los mensajes son muy complicados porque los tienes que aprender de memoria. No puedes sacar ningún papel
ningún papel cuando sales de allí. Y entonces pues se lo aprendían de memoria y unos pues llamaban aquí o mandaban a través de la embajada que fuera a su país, normalmente de Alemania o en Italia, o se ponían en contacto directamente con los familiares, o a veces lo hacían muy enrevesado, es decir, porque es un señor que sabemos que es de tal sitio, que no sé qué, y hasta que lo localizaban. Entonces la información a los familiares venía en doble sentido. Si bien se comunicaba a la oficina que se habla en el Estado Mayor para mantener esta relación, y esta comunicaba con los familiares una vez de intentar localizarlos, porque a veces lo único que te venía era el nombre o el nombre y un apellido, o bien si había llegado a los familiares también se ponían en comunicación con el Estado Mayor para que intentara hacer esto. Pero claro, esas comunicaciones, 46, 47, 48, hasta el 49, en el 49 de Franco tiene un informe ya con un número importante de prisioneros que están identificados en los campos en que están, etcétera, etcétera. Pero la Unión Soviética primero negó que hubiera prisioneros españoles, no porque no hubieran, sino porque les negaba la categoría de prisioneros, con lo cual no tenemos prisioneros españoles. Y en segundo lugar, luego se negó siempre a darle una información de quiénes estaban allí, aquí y a Cruz Roja. Luego, cuando las organizaciones, sobre todo los evangelistas, abren canales de comunicación desde Alemania con sus presos, la información va acrecentándose y empieza a descubrir más prisioneros que están. Pero no se sabe ni el número ni quiénes son. Y claro, era muy complicado porque había que dar una esperanza a una familia que inmediatamente era todavía un problema porque no había forma de conseguir su liberación y esto debió ser un drama. Pero una parte importante de ellos, prácticamente hasta que llegaron a darse las listas, se transmitieron las listas de los barcos, no sabían que sus familiares estaban vivos. Porque luego, claro, también Falange supongo que tendría aquí cierta... Sí, pero todo se centralizó, bueno, vamos a ver, a veces es complicado explicar cómo era el sistema, todo eso pasaba a lo que se llamaba la Delegación Nacional de Combatientes, estaba regida por, entonces creo que ya era coronel Tomás García Rebull, y esa era la encargada de esta cuestión. Entonces, bueno, pero todo estaba enlazado de alguna manera, todo pasaba a través de combatientes, que era una sección que está también en el movimiento, en fin, todo estaba interrelacionado. Y luego en última instancia se hacía con el ayuntamiento, que era el cargado de llamar a fulanito del pueblo y decirle, pues parece que tu hijo puede estar vivo, o le llegaba directamente. Y esto era, pero una parte de ellos, hasta que le dijeron a Barcelona, vienen tu familiar, y eso lo supieron. Los que subieron al barco lo supieron cuando le dieron la lista en la puerta del barco. Entonces nadie sabía quiénes iban a volver en ese momento. Claro, eso sí que fue complicado. Incluso hubo familiares que cuando se enteraron, sin esperar la comunicación oficial, se marcharon allí. Y otros que no tuvieron comunicación oficial, que se fueron allí a saber si su familiar había muerto, estaba vivo, etcétera. Yo tengo una anécdota de una señora. Su marido en realidad murió en Krasnivor. Era un chico muy joven, etcétera, con una cosa complicada porque se habían casado durante muy jóvenes y durante la guerra en la zona del Frente Popular, con lo cual esos matrimonios pues no tenían una validez y además no tenían papeles, bueno, una historia complicada. Había tenido un niño y la mujer siempre había tenido que su marido había desaparecido, había muerto, pero algo le decía que no. Se había casado otra vez. Ya había pasado mucho tiempo, incluso le encargó una fotografía que le hicieron un cuadro en el cual se veía a su hijo, ya tenía años el niño, estoy hablando de que tenía 10 años, una cosa así, y puso una foto de su padre de divisionario que había muerto en Krasnivor. Y cuando se produjo la noticia de la llegada del Seminami, esta señora lo primero que hizo fue presentarse en el gobierno militar. Yo conocí la historia de primera mano en el gobierno militar para preguntar si por casualidad en el barco venía aquel marido que había perdido. Luego ya hubo confirmación de que no venía y que naturalmente había fallecido en la URSS. Luego sus familiares se hicieron famosos porque fueron a aquel programa de televisión de quién sabe dónde. Y merced a ello, los restos de este divisionario fueron repatriados. La televisión tiene mucha fuerza, los impedimentos, las embajadas, etcétera, los impedimentos de este tipo se suelen allanar porque la publicidad es la publicidad. Y trajeron los restos de este divisionario y el hijo lo enterró con el de su madre en el cementerio, ¿no? Todo este tipo de historias aparecen aquí. Y esta que yo te contaba, de la chica que estaba esperándolo cuando se enteró que él volvía a su novio, del cual no veía hacía 11 años, o 12, 11 y algo. Y cuando estaba vivo, estaba ahí esperándolo y se casaron, etcétera, etcétera. Muchos aprovecharon después, algunos, pero se casaron muy pronto,
casi todo o gran parte de ellos, entre otras razones, porque claro, si se habían ido de aquí con 20 Muy años, jóvenes. con 20 años, Claro. por una media de 20 años, habían vuelto con 30 y algo. Y claro, había prisa, la esperanza de vida entonces no era la de hoy, Ya. había prisa por restaurar la vida, volver a la vida, ¿no? Y muchos se casaron muy pronto y algunos incluso casi al volver del barco, y luego hicieron una especie de estancia, en 3 estancias, una, las del sur, en la zona de Marbella. Todavía no era lo de ir a Marbella, una cosa de... Pero bueno, ya estaba el turismo y en incipiente, y aprovecharon aquella especie de reunión de todos que hacían allí, un poco porque el ejército creía que podían sufrir trastornos de estrés postraumático y que tenían algo necesidad de algún tipo de nada, y algunos aprovecharon, pues se fueron a las casas y celebraron el viaje de novio en esta residencia. Bueno, ahora puede parecer un poco así, pero en la España de 1954 lo de veranear no era usual para digamos, el estrato social que tenían muchos de estos chicos, que muchos pertenecían ya a la segunda división, vamos a llamarlo así, de la unidad, los relevos, que a diferencia de la primera, que era más urbana, en la composición de sus componentes, esta era más agraria, de la España más agraria. Claro, primero los de la ciudad, que tenían más enchufe, se fueron, luego fueron los de la España agraria, y claro, cuando volvieron, pues bueno, salir del pueblo, el viaje de novia, hacerlo en este caso a Marbella, pues fue una cosa curiosa, ¿no? Estas son las anécdotas que yo voy contando en el libro y que suponen algunas teorías que te cuentan y tú dices, pero esto no se corresponde con los pasos de realidad, porque los papeles a veces dicen una cosa y la realidad pues suele ser a veces distinta. 2 cosas con las que, hablando de liberación, os voy a liberar, porque sé que además tenéis una comida y como nos esté escuchando precisamente el dueño de la editorial, Luis Valiente, me va a decir, le tienes que soltar, que tenemos una comida pendiente. Todavía nos queda, no se espera. Por un lado, en todas esas historias que se cuentan o que comentaba ayer el general Rosaleni, hay que destacar esa fortaleza de la figura del español, de cuando comentaba, por ejemplo, con esa alegría, con esas anécdotas de cuando estaban pues con sus unidades allí. Es que realmente vivieron, bueno, no puedo reproducir, porque además no lo haría detalladamente como se representó ayer en la conferencia en la Universidad San Pablo CEU, pero sí que es verdad, pues claro, tenían que, como motivación, tenían que tener una motivación para seguir luchando, para no tener pues ese odio que estábamos mencionando antes de decir, es que vamos a lo físico. No, o sea, estamos luchando contra una idea de algo que quiere destruir España, que es nuestra nación. Entonces, esa fuerza que caracteriza al español. Claro, yo digo, bueno, eso que dice que tenemos el espíritu numantino, ¿no? De resistir hasta la muerte, aunque los de Numancia no sabían que eran españoles todavía, o bien esa forma del sacrificio llevado al extremo. La mayor parte de estos oficiales habían hecho la guerra como alféreces provisionales. En la guerra civil hubo, sobre todo en la zona nacional, mucha resistencia numantina hasta la muerte, es decir, estaban dispuestos a quedarse en la posición ahí en Brunete durante la batalla, durante la ofensiva bien planificada del ejército republicano, del ejército rojo, del Frente Popular. Lo que hicieron fue que la pararon casi como se paró en Krasnivor, resistiendo unidades formadas por chicos muy jóvenes, porque además eran unidades de línea, no estaba previsto un ataque en esa zona, y resistieron, las posiciones resistían hasta la muerte. Claro, esto tienes que tener una esta interior para no tirar el fusil y decir, me rindo porque me van a matar, aquí ya estoy rodeado, no tengo nada que hacer. Y un poco eso, porque es una continuidad, la División Azul en ese sentido ideológico es continuidad de la Guerra Civil Española, pues allí sucede lo mismo. Lo que pasa es que en un campo de concentración la guerra no tiene balas. La guerra es una guerra psicológica. Sí. Y entonces hay un grupo de estos prisioneros, medio centenar, vamos a poner así, que son los que adquieren esa determinación de forma individual o colectiva y luego manteniendo una cadena de mando de decir, bueno, vamos a tener aquí, nuestra misión no ha terminado, nosotros no hemos sido derrotados, la misión que teníamos era la misión de la unidad, y esto es importante en la mentalidad militar, la misión era luchar con el comunismo y estamos dentro del comunismo, en el sistema represivo comunista, y vamos a seguir luchando. Y eso es lo que poco a poco va ganando a los demás, que esto es lo importante, yo lo señalaba ayer en la conferencia, lo importante no es que solo 40, vamos a ponerlo así, y al principio fueron
13 o 14, muy poquito. Lo importante no es que estos decían asumir, ¿no?, la misión y tratar de regresar a sus hombres y que esto lo transmitan y que eso dé la fuerza psicológica para seguir ahí y enfrentarse a algo que te cuentan cualquier estudio sobre el Gulag, que es la mentalidad del Gulag, es decir, la despersonalización que les convierte prácticamente en seres autómatas que lo único que hacen es trabajar. Eso era lo que hacía el Gulag y lo que hacen también los campos de trabajo de prisioneros, sin ningún otro objetivo. Es decir, la supervivencia consiste en trabajar, porque si no, me moriré de hambre y me moriré. Pero no voy a ser si voy a ser liberado. Eso cambia en los españoles y entonces, claro, la situación de un prisionero es que poco a poco, psicológicamente, se convierte en un ser sin pensamiento. Y en los casos de los prisioneros españoles sucede precisamente al contrario. Conforme avanza el cautiverio, pero saber que la esperanza de que te liberen es prácticamente inexistente, salvo que aceptes la nacionalidad soviética, y lo que hacen los soviéticos en el año 48-49 es poner en libertad, aparte de esos desertores, que habían estado también en los campos de concentración, solo que en puestos de confianza, claro, no es lo mismo. No. Los ponen en libertad y veis, dice, si te abandonas todo lo tuyo, adquieres la nacionalidad soviética, con lo cual ya no puedes salir nunca de la URSS, pero tú puedes salir del campo de concentración. Y estos se van a ir negando. Bueno, pues sabiendo que no tienen nada de eso, sucede lo contrario, se van sumando cada vez más a esas misiones, es decir, restaura lo que era el componente ideológico que le había llevado a luchar en Rusia. Y hay que tener en cuenta, desgraciadamente, los expedientes es difícil que te cuenten todo cuál es su vida anterior, sus antecedentes políticos, pero de los prisioneros había un 70-80% que forman parte de eso que llamamos voluntarios realmente ideológicos, habían ido solo por esta razón ideológica. Claro, en los campos de prisioneros todavía eso se convierte en una cuestión más. Pero no es que lo diga yo, que eso carecería de importancia, ¿verdad? Cualquier oyente, claro, tú lo dices. No, es que la documentación soviética dice lo mismo, que está sucediendo eso. Es que incluso hay prisioneros que son, aparte de que son encerrados en una barraca que se llama la barraca fascista del campo y que por lo tanto en un campo de concentración, yo no sé si uno lo entenderá, es decir, en un campo de concentración, ya que son todos presos, pero hay una barraca especial donde metemos a los díscolos estos que además le llamamos la barraca fascista. Y en esa barraca fascista, claro, tiene un régimen más duro de un régimen duro, que, o sea, que no salían nada, ganando absolutamente nada. Es más, había veces que no, la barraca no daba para tanto, eran barracas que habían 200 personas. Entonces, ¿qué hacían? Dice, bueno, pues mira, en este lado de acá quitamos los cristales y en este lado hace mucho frío, que es donde están estos malos para ellos, y en este lado calentito ponemos a los otros. O sea, pasarte del frío al calentito, tú fíjate la tortura psicológica, yeah. Es decir, estás allí y estás al lado, porque tú solo todo de lado dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en un mismo espacio no muy grande, te encuentras con este lado, hace mucho frío, y en este otro lado, de aquí para acá, hace calorcito. Solo tienes que dar un paso, ceder y cambiarte de lado. Pues no, el experimento pasa al revés. Y esto es interesante. Pero es que incluso hay un proceso, 69 españoles fueron sometidos a procesos dentro de los campos de concentración por ir en contra de las normas. Y condenados a 10, 15 y pena de muerte por 30 años o 25 años de trabajo forzado. Y cuando hay uno de los expedientes, yo lo he visto, ¿verdad?, que uno es acusado, con cierta razón, hay unos momentos que hay un campo en el que prácticamente solo hay soldados. Los movían, claro, lo que hace uno para quebrar psicológicamente es apartar a los líderes y mandarlos, y luego a esos líderes además lo que hace es aislarlos. Por eso están diseminados por tropecientos campos, porque uno solo tiene mayores. Claro, el padre del general Rosaleni fue uno de estos que acabó solo en un campamento y en vez de rendirse, pues salió por el lado contrario, se mantuvo firme. Pero hubo un momento en que estaban solo los soldados en Borovichi y esta persona fue juzgada, acusada de fundar una falange clandestina en el campo de concentración. Pero esto lo dicen los rusos, no lo digo yo. O sea, los soviéticos de la época. Quiero decir que esa realidad es una realidad que se puede comprobar que existió. No es que yo me la inventé o la diga ahora aquí, como hace algunos. Dice, no, es que este señor hace unos libros que son prodivisionarios. No, mire usted, yo me limito a contar la parte. Bueno, en fin, si me ponen entre elegir hasta unos españoles y unos carceleros soviéticos, pues en fin, mi corazón va a estar más al lado de los prisioneros españoles que de los carceleros soviéticos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sin perder la objetividad. No, sin perder la objetividad. Tampoco yo los pinto malos en el libro. Hay alguno que se lo merece. Hay algún señor que cometió delitos muy graves, que sin embargo volvió a España,
en el Semíramis y no se le pidió responsabilidades. Incluso, bueno, cuando bajó se fue un ratito a Francia en el barco porque dice, no sabemos lo que puede pasar, y luego volvió a España y no tuvo ningún problema. Incluso después volvería muchos años después un alférez. Esto ya es más grave porque se le puede considerar un traidor en los campos de concentración. Se pasó al bando enemigo, un cargo importante militar, y volvió después en las repatriaciones de prisioneros entre comillas, es decir, de españoles que estaban retenidos en la Unión Soviética, los famosos niños de la guerra. En la vuelta del Semíramis abre una operación política, unas negociaciones que permite el retorno en varios viajes de unos 3.000 españoles en los años siguientes. Y en esos 3.000 van a volver algunos desertores de la División Azul que se habían quedado, no querían volver a España porque podían verse en un tribunal, eso al menos les habían dicho, y volvieron en ese barco, y entre ellos volvió este alférez, que luego, bueno, pues no se le pidieron cuenta cuando tenía el problema de que podían haberlo acabado ante un consejo de guerra por la situación de un militar, un oficial que no cumple con su obligación y que además se comportó de mala manera en el sentido del trato a quienes eran compatriotas suyos, y él no pertenecía ideológicamente al lado adversario. Quiero decir que estas cosas se respetaron, ¿no? Hubo un acuerdo. Ayer lo decía y lo conoce todo el mundo, los oficiales cuando iban a volver habían llegado a un acuerdo que ellos no iban a pedirle nunca responsabilidades a ningún español que se hubiera pasado, digamos, al bando de los guardianes, etcétera, o que hubiera cometido tropelías, que ellos no le pedirían nunca, y de hecho nunca ninguno de ellos acusó, ¿no? O promovió la acusación contra ninguno de estos españoles que bueno, por razones diversas se habían portado mal con ellos. Es más, no eran muy refractarios a contarlo, ¿eh? Yo conozco la historia de todos ellos, pero con parada de la grabadora. Me decía, yo se lo cuento, pero no lo ponga. Off the record. Entonces, me contaban, yo cuento la historia, pero sin decir el personaje. No, guardaron un silencio porque no había manera de preguntarle. Pero la gente que era muy chinchosa les preguntaba y nunca decían esta cuestión. Ellos respetaron siempre este acuerdo que tomaron en el barco. Hasta ahí, dice, algunos lo que hubiéramos deseado es tirarlo por la borda cuando subió al barco, pero no lo hicieron. ¿Hay algún testimonio o algunos que te hayan marcado especialmente? Bueno, sí, porque yo tuve mucha amistad con dos prisioneros. Uno, el sargento Salamanca, que además, voy a contar la anécdota, un día me llama Arturo Espinosa Poveda, que era un político del régimen de Franco, sindical, procurador en Cortes en muchísimas legislaturas, un hombre de una altura importante, y me llama. Mira, es que tengo aquí al sargento Salamanca, cita, y él, no sé yo, dice que escribió sus memorias cuando vino del barco. Y él quisiera editarlas, pero necesita a alguien pues, que se las ordene, se lo haga. Y dice, bueno, ya vine a Madrid a verlo, y ahí empezamos una amistad. Y él, cuando volvió del barco a Lápiz, en unas cuartillas que estaban color amarillo. Tú imagínate el lápiz, esto fue en el año, debía ser el año, no sé, en 1990 y algo, ¿verdad? Las cuartillas como estaban. La había atado con la goma, la típica goma que le da muchas vueltas, que la goma al final sabes que se queda pegada y se rompe. Sí. La había echado un trastero y ahí se quedaron desde que volvió de Rusia. Y entonces la había recuperado y el hombre ya era mayor, y que se me echaba a llorar muchas veces, entonces me las dio todas, yo allí ordenando todo aquello, y ya fueron muchas conversaciones, y la verdad es que eso me marcó. Y otro prisionero, que es precisamente el de la fotografía, que se llamaba José Antonio Ramos Pérez, que también mi amistad con él es del año 86, 87, y además prácticamente lo he estado viendo muchísimo tiempo hasta que haya fallecido en muchas ocasiones, y claro, ya te van contando todas las historias, ¿no? De una cierta confianza, y eso te marca un poco, ¿no? Los otros los has conocido, pero de forma más intermitente, una conversación, un día y estas cosas, pero estos fueron muchas veces y demás. Además, con uno de ellos quedaba a tomar café normalmente con Ramos y estas cosas, y era usual, porque lo que ellos te contaban cosas, pero yo tengo grabaciones que luego he dejado a los hijos, porque ellos no se las contaban a la familia.
A la familia contaban algunas anécdotas, que si cogían un hueso y lo hervían 14.000 veces, o si había que buscar en los excrementos, en los restos comida para poder hacerla. Esto sí se lo contaba a la familia. Pero cosas así de mucho sufrimiento nunca las contaron a su familia. De hecho, algunos se enteraban por el libro porque yo luego les facilité, después que fallecieran, la copia de las grabaciones. ¿Se ha quedado completo el libro o hay...? Bueno, vamos a ver. O sea, aquí se puede ahondar todo lo que se quiera, ¿no? No, hombre, si uno se va a la... Tenemos a Celia con la gota a punto de bajarle por la frente. No, yo creo que el libro, yo podría contar más historias, o sea, se pueden contar más historias no serían más que reiterativas. Yo creo que el libro no es difícilmente que se encuentren más facetas a expensas de conocer alguna vez lo que pueda salir de la documentación soviética, sobre todo de algunos fallecidos o de algunos nombres que no tenemos el nombre completo, ya es imposible saberlo. Yo intenté cruzar las listas de desaparecidos de la división con esos nombres, pero ten en cuenta que los nombres vienen un nombre o a veces un nombre y un apellido. Y hay algunos que yo los he dado como prisioneros porque se les da oficialmente como muertos, pero han sido vistos en campos de concentración y existe la confirmación de Cruz Roja de que alguien ha dicho que había visto a ese prisionero con nombre y los dos apellidos. Ya ahí, quiero decir, hay más fiabilidad de que sea cierto, pero los demás es un nombre y un apellido. Imagínate un español que se lo dice a un alemán, el alemán que retiene el apellido de memoria, los extranjeros solo tienen un apellido. Claro, a veces era el primero o era el segundo. Si tiene un apellido muy raro, malo. Y si tiene un apellido normal, peor, porque López o García, figúrate. Y entonces eso hace muy difícil que llegamos a saber si algunos de esos fueron, que se dieron como desaparecidos, y por lo tanto, cuando pasa el tiempo, se les da como fallecidos, en realidad murieron en algún campo de concentración. Esa sería la historia. Y quizás algún día sepamos una historia, ya termino, sino que hay la historia de un piloto que cae. Yo sospecho quién es, pero no tengo la certeza. Él cae y por lo que se sabe, cayó. Los pilotos no combatieron en el mismo lugar. Cayó en zona rusa. Y por lo visto, estaba herido. Se debió refugiar, lo debieron recoger en esta isla rusa. Ahí se quedó. Nadie sabía su historia, como decía la canción. Por lo visto, se enamoró de la chica que le cuidaba. Esta es la historia. Se debió casar con ella, porque cuando hay una constancia de que lo intentaron procesar, pero el pueblo donde estaba, pues se manifestó que no, que el hombre había estado allí y tal, y parece que quedó en Rusia. Pero no queda más rastro que ese, porque yo hice la gestión con en Rusia existe un centro español que recoge los nombres de todas aquellas cuestiones y no hubo manera, no sabemos si cambió el nombre, tal cual, pero existe la constancia que se quedó por voluntad propia. Bueno, uno podrá decir que si nos ponemos muy así, muy retórico, sería por cuestión de amor, ¿eh? No, nunca más se supo de la historia. No debía tener mucha familia en España porque tampoco ha habido ninguna explicación posterior. Otros se dieron por una historia, pero al final se ha descubierto, se han encontrado los restos del avión, en fin. Ese sí ya sale en el libro, que en fin, murió allí. Los soviéticos en mi investigación no dieron esa información porque en ese momento yo creo que lo intentaron, utilizando esa documentación para intentar introducir a gente en España, no por España solo, sino por Occidente, porque esto sí que luego se pensó que en el barco, no sé, mira a mí, venía alguno con su identidad suplantada, o que había sido ganado por los soviéticos y venía como agente, y luego entre los que vinieron en los barcos estos que vinieron 3.000 personas, sí, pues parece ser que los soviéticos también metieron algunas de agentes españoles, pero que eran de la... Esto en España sí que lo conocimos. Hay una película que es una obra de teatro que se llama Murió hace 15 años, que realmente cuenta esa historia de un chico, de los niños de la guerra, que vuelve, lo recuenta la familia, pero actúa como agente ruso. Y la obra es de Lucas Edena, de Jiménez Arnau, que entonces era un diplomático importante. Y parte de la liberación yo creo que está también dentro de la cadena de intentar, con esa llegada, sobre todo con la de los prisioneros, introducir a gente aquí. Entonces era importante porque aquí se iban a crear, se acababa de firmar el pacto con los Estados Unidos, se iban a poner las bases americanas, la CIA estaba montando aquí uno de sus centros operativos y claro, de la información, igual que los americanos, tenían mucho interés
en conocer lo que podían dar de información todas estas personas que venían de Rusia. Los rusos tenían interés de poder meter a gente en esta zona para saber cuál iba a ser la construcción esto es lógico, de un despliegue de bases norteamericanas y de centros de comunicación en España. Y esto es una parte de la trastienda, como es lógico, tanto por parte americana como por parte española, esta documentación es secreta. Uno puede recurrir, hay parte publicada por la ley americana, pero la ley americana es graciosa porque hace automáticamente los documentos, los puedes tener, pero te lo encuentras con que tienen muchas partes tachadas en negro, que no se pueden leer, con lo cual, es decir, una manera que ellos hacen. Es lógico, esta parte, normalmente esta parte siempre de documentación de inteligencia o que invita a personas que han actuado como agentes secretos, sí que no suele ser desclasificada y tiene que pasar muchísimos años para que se haga por razones obvias. Una pregunta más. Venga. Y ya nos vamos. Nos vamos porque tengo que, hablando precisamente también de fuerzas y cuerpos de seguridad, tengo que hablar con los responsables del sindicato Jupol con ese avance de la criminalidad que se va a venir en unos instantes. Yo le iba a preguntar a Paco Torres, por ejemplo, con respecto a también se dieron algunas referencias como la película que se comentó también de Embajadores del Infierno, que se estuvo hablando. ¿Hay otro tipo de material al que se pueda acudir en cuanto a biblioteca cinematográfica? Sí, porque quiero decir, esto impactó mucho. Es decir, la verdad es que era un drama humano que para cualquier literato bueno. No digo que sea nada parecido porque para eso está el libro quiero de decir, Cautivos. Fueron importantes. Y entonces, aparte de la película Embajadores en el Infierno, que es la parte de la lucha triunfal, la verdad, una película, según se dice, yo no sé si es verdad, los norteamericanos que estaban a partir de la guerra de Corea están muy interesados en el tema de cómo se comportan los soldados prisioneros de guerra, porque tenían ese problema, luego se verán en la guerra del Vietnam, que yo hice referencia ayer, compraron una versión de la película para ser exhibida en West Point, en la Academia Militar Americana, como muestra del comportamiento que debían seguir los oficiales en el caso de caer prisioneros. Esto es un dato curioso. Pero aparte hay una segunda película que se llama La espera de Vicente Yu, que es la historia de quienes están esperando esta posibilidad. El chico que se ha ido, que le han dado por muerto, que tiene el nombre en la Cruz de los Caídos porque le han dado por muerto, y la familia ha conservado hasta su habitación intacta, como si el mundo se hubiera quedado en el día en que se fue a Rusia, y él vuelve de la División Azul. Y está muy bien porque cuenta esta cuestión más de forma literaria y en este caso cinematográfica de esta situación de personal, del drama personal. Y es curiosa porque la película acaba, voy a hacer un spoiler, pero como es difícil de conseguir, acaban los dos, la pareja, pues la novia estaba esperando todavía, la novia y él delante de la Cruz de los Caídos, y dice algo así, él le dice a ella, es que yo me fui a luchar para que cosas como esta no se volvieran a repetir. Luego hay una novela de Carmen Kurk que se publicó, además le dieron un premio justo al volver, que se llama El desconocido, que es precisamente la historia también de un prisionero que vuelve, que lo han liberado, que vuelve a su casa y que claro, es que es un desconocido, han pasado 12 años y está muy bien porque coge de forma bastante realista esa parte del drama. Luego, andando el tiempo, Jaime Salón, que no es un personaje ideológicamente próximo a nada de esto, hizo una obra de teatro, también está adaptada cinematográficamente el mensaje, pero que es una obra muy curiosa porque también cuenta la misma historia, es decir, un divisionario que vuelve al lugar, pero que al mismo tiempo, no quiero llamar una trama porque esta sea accesible y está curiosamente, al mismo tiempo hay un otro de un campo de concentración que él conoce, pero que es republicano, y no cuento la trama, pero también está curioso, son obras que son del poco después de venir los prisioneros, y esta última que yo te he comentado es un poco después, de principios de los años 60, pero que la verdad es que yo cuando la leí me pareció muy interesante porque, bueno, Salón escribía bien y es un buen dramaturgo, independientemente de su idea, pero captó muy bien esa esencia. Luego más adelante hay una novela que a mí me gustó particularmente, de Blanco Corredera, que se llama, ahora no me acuerdo el título, pero está de Corredera, es muy entretenida, no recuerdo, en el libro está, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre.
y que está muy bien. Es también un recurso habitual a las cartas y a esta historia de los prisioneros y que me pareció muy, muy interesante, bien hecha, porque las novelas históricas nunca me gustan. Me parece que muchas veces están mal hechas, es decir, te cuentan, pasa como con las series de televisión, que el señor que sale allí es del siglo XII o del siglo que sea, pero está hablando como si estuviera ahí en el bar de la esquina, y aquello se da bofetadas con la realidad. Pero esta, Blanco Corredera, ¿no? Añoranza de guerra o algo así se llama el título, pero es fácil de encontrar. Y bueno, yo creo que sí, que en ese sentido hay este tipo de libros que recrean esta cuestión. Luego hay muchos, claro, está Embajador en el infierno, que es la novela original de Luca de Tena, que fue al barco. Bueno, Luca de Tena consiguió que le metieran en el barco, merced a influencia, porque se reúne una comisión, van periodistas y Luca de Tena, pues en fin, llamándose Luca de Tena, en aquella época uno tenía mucha influencia y consigue irse al barco y narra parte de la historia y luego hace, en las primeras ediciones, como dijo ayer, con la coautoría del Capitán Palacio del libro, luego desapareció Palacio, lo conté ayer, pero hay que recordar, y yo lo dije, que algunas partes de la novela son las mismas que la declaración de Palacio antes que tuvo que hacer como oficial al volver de Rusia. Luego están, en fin, estas recreaciones hay bastantes memorias de prisioneros publicadas y que cuentan un poco sus vivencias humanas, ¿no? Estas cosas, pero también están hechas sin acritud, no verás acritud, hay más anécdotas que acritud en las cuestiones. Quizás las de Salamanca son más próximas porque él no quería que se le olvidara y lo puso todo. Y cuando hice la transcripción pusimos todo, salvo algún momento me decía, señor Torres, siempre me decía así, señor Torres, yo esto, han pasado muchos años y seguro que estas personas tienen familia y yo no quisiera que la familia pensara, entonces vamos a ver, y decía, pues quitamos el nombre o lo suavizamos en la expresión para que, pero en el manuscrito original sí que estaba. Pero fíjate a dónde llegaba, y estoy hablando ya 50 años después casi, ¿no? Que te dice, no, mire usted, es que yo no quisiera porque ahora, en fin, si está seguro que tienen familia y entonces la familia, pues claro, estas cosas. Esto es un detalle importante de eso que tú me decías al principio de no guardar el odio al adversario en un momento determinado, una vez que ha pasado el tiempo. Esto a lo mejor el público no lo entiende, pero en el mundo de los soldados sí que o ha sido bastante usual, porque también esto ha ido cambiando mucho con el tiempo. Y se ve y se lee, y por eso yo os tengo que dar las gracias por estar aquí, tanto nuevamente a tu persona, Paco Torres, como decimos una vez más a Luis Valiente con Editorial Actas, y por Cautivos en Rusia, los últimos combatientes de la División Azul. Espero que nos volvamos a ver. Cuando tú quieras. Y ya, me consta que en referencias bibliográficas podemos hablar todo lo que queramos y más, y desde luego, como no, gracias por esos encuentros como el que hubo ayer en la Universidad San Pablo CEU, que yo creo que es más necesario que nunca que recuperemos esta historia y sobre todo a los héroes que han combatido porque estemos nosotros aquí. Muy bien. Gracias, Paco Torres. Gracias a todos.